Primera novela, ¿no? O sea, pocos casos se ven como el tuyo. Sí, ella, he tenido mucha suerte. Me ha sorprendido bastante. O sea, no me esperaba el recibimiento, la verdad. No estoy siendo modesta, es real. Creo que nadie se lo esperaría. O sea, creo que el libro está bien, pero tampoco es una obra de arte, ¿no? No sé, me ha sorprendido para bien mucho. Lo único que también me ha dado mucha presión porque no sé muy bien qué he hecho bien. Entonces no sé cómo repetirlo. ¿Te preocupa eso? ¿De cada un segundo libro te preocupa? Muchísimo. Sí, sí, lo estoy pasando fatal con el segundo. Me está costando mucho. O sea, ya he escrito uno, pero no he escrito varios, de hecho, y no sé si están bien y son distintos. Cuando son distintos me preocupa y cuando son muy parecidos me preocupan y de verdad no sé si voy a saber repetir el éxito. Pero bueno, luego a veces pienso, bueno, pues haz uno malo y ya harás otro bueno más adelante, pero claro, no funciona así, ¿no? Para seguir trabajando en esto y que la gente siga confiando en ti, tienes que seguir haciéndolo bien. Entonces no me lo puedo permitir, así que sí, sí, está siendo un suplicio. ¿Cómo nació la historia? ¿Cómo empezaste a construir, a delinear un personaje como la señora Mar? Se me ocurrió el personaje primero, antes que la historia. Me acuerdo que yo trabajaba en publicidad y a veces se me ocurrían historias y una vez en Navidad, me acuerdo, porque yo estaba escuchando el Cascanueces, que siempre escucho en Navidad, de Tchaikovsky, y se me ocurrió escuchando la obertura del Cascanueces un personaje, una mujer con pieles, andando por la calle en Navidad, y era un poco como la música, era como un poquito histérica, como aparentemente muy feliz, pero con un toque de nerviosismo debajo, con un toque de oscuridad debajo, y entonces se me ocurrió una mujer que fuera así. Y luego ya, a raíz de ahí, ya me fue saliendo toda la historia, pero lo primero fue el personaje de ella y me interesaba mucho meterme en descubrir quién era esta mujer que se me había Eh, ocurrido. hay algo de perversidad, algo de muy torcido, ¿no? Pero también de mucho humor. A mí me daba mucha risa esta escena al Ay, qué principio, bien, me alegro. en la panadería, ¿no? O sea, cuando va y le dice a la panadera, es que está identificada, está basada en usted, el personaje de su esposo. Y él le dice, sí se da cuenta que es una prostituta, pero además una prostituta que nadie quiere. Entonces, Sí, sí, ni siquiera es pero, deseable. Sí, sí. sí. No, me alegro que veas el humor porque yo también considero que tiene bastante humor. Eh, o sea, tampoco voy a decir que soy aquí súper graciosa, pero yo sí creo que tiene momentos chistosos, ¿no? Tiene una parte de sátira, pero también mezclado con terror. O sea, que son géneros que a mí me gustan mucho. Creo que no puedo ver la vida sin uno u otro, sin la oscuridad y sin el humor. Porque a mí todo me da mucho miedo. Yo soy una persona muy ansiosa con muchos trastornos, entonces todo me acojona, pero también mi manera de llevarlo es con humor. Entonces creo que para mí están inevitablemente vinculadas siempre. ¿Qué papel o qué juega la escritura, la literatura con tu ansiedad? ¿La atenúa? ¿Cómo convive? Sí, me ayuda. La escritura la canaliza, o sea, escribir la señora March y un personaje así tan ansioso con ¿no? Con tantos problemas y tantos trastornos fue una forma de terapia para mí también y fue una manera de intentar convencer al lector de que el mundo puede dar mucho miedo y de que algo tan aparentemente absurdo como una cucaracha puede ser de verdad el fin del mundo. O sea, yo tuve cucarachas en casa y fue como si se me hubiese muerto alguien. Me acuerdo que llamaba a mi madre llorando y mi madre decía, no puedes reaccionar así, no se ha muerto nadie, estamos todos bien, todo está bien. Y yo pensaba, no, mamá, se mete el mundo, me muero, como si fuera lo peor que me había pasado. Entonces yo estoy intentando convencer al lector a través de este libro de que las cosas dan mucho asco, de que las cosas dan mucho miedo. Y luego también la lectura en sí, otros libros, otros escritores me calman, me da mucha calma leer y sobre todo cosas oscuras también. No sé, creo que no sé si es por comparar y ver que en realidad estoy bien, porque hay cosas peores o no sé, es algún, o igual es macabro y es estado masoquismo, no lo sé, pero me alivia mucho, me calma mucho, me da mucha paz la literatura y siempre desde que soy pequeña. También es porque creo que me distrae, o sea, leer requiere tanto de mi concentración y escribir también que todo lo demás se apaga. Eh, y bueno, ver las Kardashian también tiene el mismo efecto. Es como que me apaga las neuronas durante un tiempo y no tengo
que pensar yo en lo mío. Aunque también muchas veces te espejea, ¿no? O sea, dices, no pienso en lo tuyo, pero a veces, por ejemplo, en tu libro es difícil de repente no verse reflejado en algunas cosas y también la literatura apela a eso, ¿no? Sí, también. Yo, bueno, sí, sí, claro, pues por un lado es una parte de terapia en la que estoy buscando comprensión o empatía o pensar que lo mío no está tan mal o pensar que no estoy sola o algo así. Y por otro lado es, cuando no es nada de eso, es simplemente admirar la prosa o admirar cómo un escritor ha escrito un pasaje en concreto con admiración o envidia y pensar cómo lo ha hecho. Y ya solo pensar en el mecanismo hace que me olvide de esos otros problemas de los que hablábamos. Entonces supongo que tiene ambas. Es un pensarlo todo el rato u olvidarse totalmente. Es una contradicción. La novela podríamos ubicarla más en la tradición estadounidense, en la tradición de la literatura sajona, incluso más que en la española, ¿no? La escribiste en inglés. En fin, Sí. ¿cómo conectas el idioma, la escritura? Porque te es más fácil escribir en inglés y no sé si leer también. Sí, sí, sin duda. Yo desde pequeña siempre he leído exclusivamente en inglés. No leo nada en español. No me enorgullezco, pero bueno, por circunstancias de la vida, que yo de pequeña vivía en otros países, vivía en Francia eh, y estudié en colegios anglosajones, inglés americano. Y entonces cuando me fui de España y pues en Francia solo leía en inglés, también había un poco de francés, pero con el francés tenía que empezarlo de cero. Me agarré un poco al idioma que ya conocía, que era el inglés, y luego todos los estudiantes que estábamos en ese colegio nos comunicábamos en inglés y si quería ver, pues eso, no había cine ni literatura en español. Entonces esos años como de base, que son clave en la lectura para un joven lector o para un joven escritor, estoy hablando de edades entre 8 y 12 más o menos, que para mí son, vamos, es la formación absoluta creo de cualquier lector, y fue exclusivamente en inglés. Entonces luego ya cuando volví a España me sentía un poco fuera, la gente había estado desarrollando otra cultura de la que yo no conocía, y habían estado viendo otros programas televisivos y habían estado leyendo otras lecturas que yo no entendía, entonces ya me sentía un poco fuera, entonces yo seguí con lo anglosajón y luego estudié fuera, estudié literatura inglesa en la universidad en Londres, y siempre me he sentido mucho más, me sentía más cómoda con el idioma. Me parece un idioma más moldeable, más juguetón, más fácil que el español, que es un idioma que me intimida mucho. Tiene muchas reglas que siento que no entiendo. Creo que falté a todas las clases de lengua donde explicaron lo que era el complemento directo. Creo que ya es demasiado tarde para, para aprenderlo bien. No me veo con confianza para escribir en ese idioma. Entonces, por eso para escribir prosa es, claro, todo lo que he estado consumiendo está en inglés. Y también me pasa con el cine, con las series, con podcasts, con audios, con hasta canciones, que está todo en inglés. Entonces, claro, yo voy absorbiendo vocabulario, ideas, nociones literarias en inglés. Tú mencionaste el cine también creo que es una influencia muy fuerte en la novela, es muy visual, pero incluso en los vestuarios, cuando hablas de los vestuarios, de los atuendos, se presta, bueno, hay plan para hacer, para adaptar, ¿no? Ya me dirás si película o serie la novela, pero ya compraron los derechos. En fin, creo que el cine también tiene una influencia muy importante, ¿no? Muchísimo. Sí, sí, para mí la literatura y el cine son, no sabría coger uno más importante. Me dan cosas muy diferentes, pero me dan cosas muy importantes las dos y no podría quitarme una y ha sido absolutamente, vamos, imprescindible el cine y la influencia del cine y la influencia de películas de Hitchcock que veía desde muy pequeña con mis padres, veíamos siempre mucho cine en familia, y me fijaba mucho en esos detalles. Mi madre siempre era muy, siempre comentaba sobre los vestuarios en las películas de Agatha Christie antiguas, de Muerte en el Nilo o Vértigo de Hitchcock, o sea, siempre hacía que yo me fijara en esas cosas, en belleza. Bueno, mi madre estudió historia del arte, entonces toda la belleza era algo que me llamaba mucho y todo lo visual, entonces no podía, no sé escribir de manera que no sea imaginándome una escena casi de una película. Obviamente sí, porque luego me meto también en el psique y me meto en la psicología humana y me meto en cosas que no se pueden plasmar tanto, digamos, en cinematografía,
pero generalmente sobre todo cuando me estaba costando de escribir bien una escena, pues me ponía una banda sonora y me imaginaba que era una película y así sentía que la podía escribir mejor. ¿Qué bandas sonoras? Ya hablaste del Cascanueces, pero ¿qué bandas sonoras también estaban o están presentes en La señora March? Hablaste de Hitchcock, me imagino Psicosis o Vértigo, tal vez. Sí, Bernard Herrmann, sí, sin duda estaba. Y luego también El hilo invisible de Paul Thomas Anderson, tiene una banda sonora preciosa con piano y unos violines increíbles. Luego mucho jazz. La banda sonora de Ripley es muy interesante también. Tenía un montón de cosas, pero algunas de... Hay cierto tipo de jazz que seguro que tiene un nombre que desconozco, que da como un poco de miedo, porque es como que las notas no encajan unas con otras y al final son como ruidos que chirrían y eso me inspira bastante. Luego música clásica, la señora March escucha mucho Chopin cuando está cenando y bueno, y cosas así, innumerables, una lista bastante grande. Animales nocturnos, tiene una banda sonora muy interesante, me acuerdo que tiene una de ellas hecha solo con respiraciones femeninas eh, bueno, cualquier cosa que me hiciera sentir un poco de ansiedad, sobre todo. Y bueno, y por supuesto el cascanueces. Se han comparado con Patricia Highsmith, ¿no? Patricia Highsmith al principio escribía con seudónimo, en una época en la que no estaba bien visto que había temas que no podían publicar las mujeres o que no estaba bien visto que lo escribieran, y Patricia Highsmith tenía que escribir con seudónimo para poderlo hacer. Ahora tú no lo tienes que hacer. ¿Qué tan afín te sientes a Highsmith? Y también cómo crees que ha cambiado aquella época, ahora la apertura para las escritoras. Yo creo que ha cambiado muchísimo y para bien. Creo que yo estoy viendo mucha sed por historias femeninas y vamos, lo he tenido muy fácil en ese sentido, o sea, difícil porque es un mercado difícil y mucha gente quiere escribir y hay mucha competitividad, y el nivel está muy alto. Pero desde luego hemos avanzado muchísimo desde una época en la que teníamos que cambiarnos el nombre y ponernos un nombre de varón para escribir cualquier cosa y no solo eso, sino que las influencias literarias más oscuras que yo conozco, que a mí más me han influenciado, son mujeres en su casi totalidad. Y eso quiere decir que las mujeres ahora pueden escribir no solo escribir, que ya es un paso gigantesco, obviamente, pero también escribir sobre cosas muy desagradables, sobre cosas muy violentas, terror, y bueno, pues ¿por qué no? Por supuesto. O sea, yo he tenido mucha suerte. Siento que lo he tenido muy fácil hoy en día, la verdad. Tu novela tiene un pie en el entretenimiento, porque es una novela muy entretenida, pero también tiene el otro pie en la literatura seria, ¿no? En la literatura bien artística, por decirlo de alguna manera. ¿Crees que en Hispanoamérica todavía nos preocupamos demasiado por este tipo de diferencias? Bueno, en todos lados les gusta marcar las diferencias mucho entre géneros, eso sí, y yo misma no sabía muy bien cómo venderle este libro a agentes literarios me acuerdo cuando mandé el email que me quedé como en blanco pensando, oh, querido, quien sea, te mando un manuscrito de no sé cuántas palabras, es una, pensé, es un, ¿qué? Thriller, terror, comedia, sátira, no lo sé. Y entonces me acuerdo que busqué en Google qué es El Cisne Negro, la película de Aronofsky, que fue también una inspiración brutal, y ponía algo así como un thriller psicológico de terror. Entonces yo dije, un thriller psicológico de terror. Y no sabía dónde meterlo. Y de hecho hay veces en ciertas librerías está puesto en una estantería, en una sección, y en otras librerías está puesta en otra, cosa que a mí me gusta bastante también. A veces se considera terror, a veces se considera literario, y a veces se considera, vamos, está viendo más. Yo sí veo lo comercial y lo de autor. Creo que son queridos en todos lados. Más lo comercial, normal, porque apela a más gente, a lo mejor las cosas más diferentes o más originales o más intensas, porque al final mucha gente busca entretenimiento, no necesariamente ponerse un peso intelectual encima. Que a lo mejor le haga sentir, no sé, peor o que se ahoga más con sus problemas diarios. Luego ya depende para qué cada uno usa el arte, ¿no? Si es
despejarse o si es para estudiar, aprender, es algo más intelectual y luego sospecho que cada uno tenemos nuestros días, ¿no? Yo hay veces que necesito de nuevo ver las Kardashian 7 horas seguidas y luego hay veces que, yo qué sé, que tengo que ponerme un Kubrick y estudiarlo plano a plano, que me da la sensación de que todo el rato están buscando algo nuevo. Y eso quiere decir que cada vez avanzan más con cosas muy distintas y muy nuevas y muchas voces de distintos países. Ahora creo que está más de moda en Estados Unidos buscar voces de otros países, más que para ellos sean más exóticas, que a lo mejor en España pues no se lleva tanto me lo invento, un libro escrito por una vietnamita sobre una guerra civil que desconocemos. No lo sé, ¿eh? Igual me estoy equivocando y estoy juzgando, pero me da la sensación de que allí están siempre buscando cosas muy distintas todo el rato. ¿Cuál es el estatus ahorita de la adaptación de tu novela para televisión? No, me temo, frustrantemente no. Lo último es que se compraron, Blumhouse compró los derechos para una película y bueno, estábamos empezando conversaciones de preproducción, pero no se ha entrado oficialmente en preproducción ni se ha escrito el guión. Ahora con la huelga de guionistas menos, pero de momento no, sí, no está avanzando más allá. Ya por último, ¿te irías a tomar un café con la señora Marsh? ¿A qué tipo de lugar te la llevarías? ¿Qué bebida le invitarías? A mí la señora March me cae realmente mal, pero creo que sí me la llevaría a tomar un café eh, por curiosidad y me llevaría una libreta para escribir porque esa mujer tiene que ser muy interesante de observar. Solo por pura ansiedad creo que o sea, se me duelen las cervicales solo de pensar lo tensa que estaría todo el rato. Y me la llevaría al Ritz de Madrid, de la Plaza de la Independencia, para que no me pusiera ninguna pega. Y ya está. Y luego, sí, y luego llamaría enseguida a todas mis amigas y les contaría lo mal que lo he pasado.